Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué bueno verte de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, drama y paisajes espectaculares en las novelas turcas. En este vídeo vamos a explorar algunas de las primeras novelas turcas que me engancharon por completo y que creo que también te van a atrapar. Voy a hablarles de aquellas historias que me robaron el sueño, me hicieron reír a carcajadas y, sí, también me sacaron unas cuantas lágrimas. Si eres fan de las series turcas, este vídeo te dará algunas ideas para ver, y si eres nuevo en este mundo, prepárate para ser conquistado. Pero antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos con recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento, y especialmente sobre las series y novelas que tanto nos gustan. Ahora sí, comencemos. La primera novela que quiero mencionar, y que para mí es un clásico indiscutible, es Fatmagül Unsuku Ne, o como la conocemos en español, ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta novela, emitida por primera vez en 2010, fue una de las primeras producciones turcas en alcanzar un éxito internacional masivo, y con razón. La historia es dura, sí, pero también es increíblemente poderosa y conmovedora. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Narra la historia de Fatmagül, una joven que vive en un pueblo costero de Turquía, un lugar idílico bañado por el sol y el sonido de las olas, y que está a punto de casarse con su gran amor, Mustafa, un pescador trabajador y soñador, con quien comparte planes para un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Ambos representan la esencia de la vida sencilla y las esperanzas de un futuro juntos. Sin embargo, su vida da un giro trágico e irreversible cuando, durante una noche de celebración previa a su boda, Fatmagül es brutalmente agredida por un grupo de hombres, cuyas vidas están marcadas por la riqueza, el poder y una profunda falta de escrúpulos. A partir de ese momento, su vida y la de su familia cambian para siempre, viéndose arrastradas a un torbellino de dolor, vergüenza y lucha por la justicia. Ella se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres implicados en la agresión, no por amor ni por elección, sino como parte de un acuerdo forzado para protegerla del escarnio público y evitar que sea asesinada por su propia familia, influenciada por las tradiciones del lugar, que en ese contexto, se convierten en una herramienta opresora y justificativa de la violencia. Este matrimonio forzado, lejos de ser una solución, se convierte en una nueva forma de prisión para Fatmagül, quien debe convivir con el hombre que, aunque no participó directamente en la agresión, sí fue testigo de ella y no hizo nada para evitarla. Kerim, atormentado por la culpa y el arrepentimiento, se enfrenta a su propia conciencia y a la necesidad de redimirse ante Fatmagül y ante sí mismo. La novela explora la complejidad de sus sentimientos, la difícil tarea de reconstruir la confianza y la posibilidad de encontrar el amor en medio del dolor y la adversidad. Lo que hace a esta novela tan especial es la forma en que aborda temas tan delicados como la violación, el estigma social que recae sobre las víctimas, la búsqueda de justicia en un sistema que a menudo las revictimiza, y la lucha por la reconstrucción de la identidad y la dignidad tras un trauma devastador. Beren Saat, quien interpreta a Fatmagül, ofrece una actuación magistral, transmitiendo con una profundidad y una sutileza asombrosas todo el dolor, la angustia, la desesperación, pero también la fuerza interior, la resiliencia y la esperanza de su personaje. Su interpretación es un testimonio del poder del espíritu humano para sobreponerse a las peores adversidades y encontrar la luz en la oscuridad. La historia es un viaje emocional intenso que te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto, la sororidad y la lucha contra la impunidad, no solo en el ámbito individual, sino también en el social y el político. Además, la novela cuenta con un elenco secundario excepcional, con personajes complejos y bien desarrollados que enriquecen la trama y la hacen aún más atractiva. Desde los familiares y amigos de Fatmagül, que luchan por apoyarla y protegerla, hasta los perpetradores y sus familias, que representan diferentes facetas de la corrupción, la impunidad y la falta de valores. Cada personaje aporta una perspectiva única a la historia y contribuye a crear un retrato completo y matizado de la sociedad turca. La química entre Beren Saat y Engin Akyurek, quien interpreta a Kerim, es palpable y te mantiene enganchado a la pantalla durante toda la novela, mientras observas la evolución de su relación. Desde el odio y el resentimiento iniciales hasta la gradual construcción de la confianza, el respeto y finalmente el amor. Si buscas una historia que te conmueva profundamente y te haga pensar, Fatmagül Unsuku Ne,
es una excelente opción, una joya de la televisión turca que te dejará una huella imborrable. Otra novela que me marcó mucho en mis inicios con las series turcas es Aşk Memnu, o Amor Prohibido como la conocemos en español. Esta novela, basada en una novela del mismo nombre del escritor turco Halit Ziyawaklgil, un clásico de la literatura turca, es un drama romántico con tintes de tragedia que te atrapa desde el primer momento por su elegancia, su sofisticación y su intensidad emocional. La historia se centra en Biter, una joven y hermosa mujer, hija de una madre ambiciosa y calculadora, que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella, un hombre bondadoso y respetado, pero cuya edad y conservadurismo chocan con el espíritu libre y apasionado de Biter. Biter se casa con Adnan no por amor, sino impulsada por una mezcla de resentimiento hacia su madre, quien había estado enamorada de Adnan y había sido rechazada por él, y por el deseo de escapar de la sombra de su familia y asegurar una vida de lujo y comodidad. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado y dramático cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor, conocido por su carisma irresistible y su estilo de vida despreocupado y hedonista. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible e incontrolable, alimentada por la juventud, la pasión y el deseo de romper con las convenciones sociales. Su romance prohibido y peligroso se desarrolla en el marco de una lujosa mansión a orillas del Bósforo, un escenario que contrasta con la clandestinidad y la culpa que rodean su relación. Este amorío pone en peligro la estabilidad de la familia de Adnan, especialmente la inocencia de sus hijos, Nihal y Bülent, a quienes Biter llega a apreciar genuinamente, y desata una serie de intrigas, traiciones y secretos que tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados, sumiendo a los personajes en una espiral de autodestrucción y sufrimiento. Aşk Memnu es una novela que te atrapa por su elegancia, su sensualidad y su drama. La historia está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, y los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que los hace aún más interesantes. Biter, por ejemplo, es una mujer atrapada entre sus deseos y sus responsabilidades, víctima de las expectativas sociales y de sus propias inseguridades. Belul, por su parte, es un joven inmaduro y egoísta, incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Adnan Bey es un hombre bueno y honesto, pero ciego ante la realidad que se desarrolla a su alrededor. La actuación de Beren Saat como Biter es impecable, transmitiendo con una intensidad arrolladora la pasión, la ambición, la desesperación y el tormento de su personaje. Kıvanç Tatlıtuğ, quien interpreta a Belul, también ofrece una actuación memorable, encarnando a la perfección al seductor y atormentado joven, cuya indecisión y falta de compromiso terminan destruyendo la vida de Biter y la suya propia. Además, la novela cuenta con una producción impecable, con una fotografía cuidada que resalta la belleza de los paisajes y la opulencia de la mansión, una banda sonora emotiva que subraya los momentos clave de la historia, y una ambientación lujosa que te transporta al mundo de la alta sociedad turca, donde las apariencias son tan importantes como la realidad. Si te gustan los dramas románticos con un toque de tragedia, donde el amor se convierte en una fuerza destructiva y las consecuencias de las decisiones impulsivas pueden ser devastadoras, Aşk Memnu es una novela que no te puedes perder. Una obra maestra de la televisión turca que te dejará pensando en el poder del amor, la traición y el destino. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches como la conocemos en español. Esta novela, basada en la famosa colección de cuentos del mismo nombre, una joya de la literatura universal, fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, y abrió las puertas para muchas otras producciones turcas en el mercado internacional, gracias a su historia universal y a su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas y orígenes. La historia se centra en Sherazat, una joven arquitecta, talentosa y ambiciosa, que trabaja en una importante empresa constructora, luchando por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres. Sherazat es viuda y tiene un hijo pequeño, Kaan, que padece leucemia, una enfermedad que consume sus ahorros y la desespera ante la falta de recursos para brindarle el tratamiento que necesita. Desesperada por conseguir el dinero necesario para el costoso tratamiento de su hijo, Sherazat se ve obligada a pedirle un préstamo a su jefe, Onur, un hombre rico y poderoso, dueño de la empresa constructora, pero también un hombre atormentado por una profunda desconfianza hacia las mujeres, producto de una dolorosa traición en el pasado. Onur, que inicialmente se muestra distante y frío, acepta prestarle el dinero a Sherazat, pero con una condición inaceptable: pasar una noche con él. Sherazat, desesperada por salvar a su hijo y enfrentándose a la falta de opciones y a la presión del tiempo, acepta la propuesta, sacrificando su dignidad y su integridad en aras del amor maternal.
Esta decisión marcará el inicio de una relación compleja y conflictiva, llena de secretos, mentiras y prejuicios. A partir de esa noche, la relación entre Sherazad y Onur se vuelve cada vez más compleja. Onur se siente atraído por la belleza, la inteligencia y la fuerza de Sherazad, pero también se siente culpable por haberla obligado a prostituirse y por haber roto sus propios principios. Sherazad, por su parte, se siente dividida entre su gratitud hacia Onur por haber salvado la vida de su hijo y su resentimiento por haberla humillado y por haberla obligado a comprometer sus valores. A medida que trabajan juntos en proyectos arquitectónicos ambiciosos, la tensión entre ellos aumenta y la atracción mutua se hace cada vez más evidente, desafiando sus propias convicciones y las expectativas de la sociedad. Binbir Gece es una novela que te atrapa por su historia de amor improbable, su drama familiar y su crítica social. La novela aborda temas como la pobreza, la desigualdad, la discriminación de género en el ámbito laboral, la lucha por la supervivencia, la importancia de la familia y el poder del amor para superar los obstáculos. La actuación de Ali Tergen como Onur y de Berguzar Korel como Sherazad es excelente, transmitiendo la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes y logrando una química palpable que te hace creer en su amor, a pesar de las dificultades. Además, la novela cuenta con una banda sonora preciosa que acompaña a la perfección las emociones de la historia, y una ambientación cuidada que te transporta al mundo de Estambul, mostrando tanto la opulencia de la clase alta como las dificultades de la vida cotidiana de la clase trabajadora. Si te gustan las historias de amor con un toque de drama social, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y deben tomar decisiones difíciles, Binbir Gece es una novela que te recomiendo encarecidamente. Una historia que te hará reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la esperanza y la fuerza del espíritu humano. Esas fueron 3 de las primeras novelas turcas que me engancharon por completo. Fatmagulum Suku-Ne, Aşk Memnu y Binbir Gece son historias que te harán reír, llorar, reflexionar y sobre todo, te harán amar el mundo de las series turcas. Espero que estas recomendaciones te sirvan para descubrir nuevas historias y disfrutar de horas de entretenimiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas novelas turcas que valen la pena, cada una con su propio encanto y particularidades, explorando diferentes géneros, temáticas y estilos narrativos. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, ofreciendo opciones para todos los gustos y preferencias. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna recomendación que les interese. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas novelas turcas que valen la pena, así que si tienen alguna otra recomendación, déjenla en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. Cuéntenme qué historias los han emocionado, qué personajes los han cautivado y qué temas los han hecho reflexionar. Su opinión es muy valiosa para mí y me ayuda a crear contenido que sea de su interés. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden que pueden dejar sus comentarios con sus opiniones, recomendaciones o cualquier cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas, así que no duden en participar en la conversación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo de las series turcas y otras novedades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.